hermana Delia, abrir y decir, vamos a poner un ejemplo, voy a cerrar mi Biblia, amén, y no voy a quitar más mi separador también, amén, y vamos a abrir cualquier versículo, amén, y abrí el libro, en el libro de Jeremías, capítulo 16. ¿Quiere oír lo que dice el 16.1? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas, ¿qué? En este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres, que los den a luz, y de los padres que engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades que morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Le habla a Dios ahí? Amén. Claro que le habla a Dios. ¿Qué le está advirtiendo en este caso? Amén. ¿Qué le está advirtiendo? Al pueblo le está diciendo, no engendres hijos con esos extranjeros. Amén. Vamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice, ¿qué común tienen las tinieblas con la luz? Cualquier obra que tú hagas que no esté aprobada por Dios, ¿va a terminar qué? Va a terminar siendo cortada. Amén. Hay que leer, claro, yo respeto a cada uno. Y en una ocasión, hermanos, como anécdota se lo voy a contar. Un hermano estaba arduamente pidiendo al Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Y en una de esas noches el Señor le habló y le dijo, levántate y vete a Brasil, al Amazonas. ¿Qué cree que hizo? No obedeció. Ahora, podemos nosotros pedirle a Dios que nos hable, pero el problema es, ¿escucharemos cuando Dios nos hable? Amén. Y a veces nuestros hijos con trabajo nos hacen caso. Amén. Becky ya empezó, ¿verdad? Con su niña, conforme vaya avanzando el tiempo, ¿verdad? Ahora va a aprender, va a saber lo que es, no hagas esto, y la niña como se está loca, mi mamá. Amén. Pero bueno, vamos al mismo libro de Jeremías, amén, libro de Isaías. A pesar de todo, a pesar de todas nuestras dolencias y todos nuestros dolores, Dios nos consuela. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios que adoran? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál nombre le daría a usted al Señor? Una de las cosas, Dios es ¿qué? Rey de reyes. Justo, soberano, fuego consumidor. El que escogió siempre lo más. ¿Qué más? Misericordioso, es consolador, es seguridad. Amén. Un canto de Oscar Medina, ¿verdad? Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él, ¿verdad? Porque mi vida está segura en ¿dónde? ¿Cómo va ese canto, hermana Delia? Mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él. Gloria a Dios. Después lo buscan. Sí. Amén. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que Él nos tiene en su mano y de ahí nadie nos arrebata. Amén. Pero si usted se quiere salir en cualquier día, en cualquier momento, Dios no lo va a detener. Amén. Vamos a conocer a Dios a través de la palabra. Amén. Amén. Libro de Isaías, capítulo 40. Amén. Y dice el capítulo 1, amén, dice 41, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad que calzada en la soledad de nuestro Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que dice? Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Al igual que Jerusalén, nosotros dice que nuestro pecado es ¿qué? Que nuestro pecado ha sido ¿qué?
perdonado, y no solamente perdonado, sino que hemos recibido doble, ¿verdad? Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero eso no quiere decir que va a ocurrir en toda ocasión que usted peque. Yo voy a pedirle al Señor que me perdone y voy a recibir la doble bendición de parte de Dios. No. Una vez muerto Jesús, nada más, una sola vez murió. Libro de Hebreos capítulo 6 nos dice, ¿verdad?, que aquellos que hubiesen gustado de las buenas cosas del Señor, es imposible que otra vez vuelvan ¿a qué? A gustar de ellas. Amén. Ahora bien, cuando vemos el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada a la soledad, a nuestro Dios. ¿Cuál es el camino que usted tiene que enderezar? Amén. Sus acciones. Su propio camino. Sí, amén. Libro de Lucas, capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista dice así, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El 7 dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún, ¿de quién? De estas piedras. Y ya también está el hacha puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Nada más para que se dé una idea. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amén. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Les dijo, no exijáis más de lo que está, ¿qué? Ordenado. Los que tengan negocio, los que tengan trabajo, amén. Dice, no exijáis más de lo que está, ¿qué? Ordenado. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué es aventador? Es uno que usamos para soplarle Para soplarle a la leña, y verdad, y si se está apagando, se pone al rojo vivo. Amén. Fíjate lo que dice. Jesús está, ¿qué? Su aventador está en su mano. En otras palabras, ¿para qué está el aventador? Para prender ese fuego. Y lo que tenga que ser purificado, tiene que ser purificado. Y lo que tiene que ser probado por el fuego, tendrá que ser probado por el fuego. El versículo 18 dice, con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Si ciertamente Dios nos consuela, ¿verdad? Diciendo, no te preocupes, ¿verdad? No tienes que preocuparte por tus pecados. Si pecaste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pide perdón. Dice la palabra de Dios que entonces Él tomará tus pecados y los va a poner ¿hasta dónde? En lo más profundo del mar. Y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Nosotros, hermanos, como muchas veces, como dijo nuestra hermana Delia, muchas veces nosotros somos los que retenemos. Retenemos no solamente la bendición de Dios, ¿por qué? Porque no queremos enderezar, no queremos endechar, no queremos limpiar,
amén, esos caminos, no queremos limpiar nuestros caminos, algunos dirán, pues ahí con el tiempo, ¿verdad? Nuestra hermana decía, ¿verdad? Porque muchas veces no pasamos, ¿verdad? Dar gracias a Dios, hay que pase otro, ahí después yo paso. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, que estaban grandes y pequeños delante del trono y que todos a una decían, gloria sea a Dios. Amén. Pero Dios nos consuela aún en nuestros momentos más difíciles. Dios es un Dios consolador. Amén. Versículo 12 dice, Dios es incomparable. Amén. Vamos a ver si encontramos a alguien más que pudo haber hecho las cosas que Dios hizo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. El 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Ustedes conocen a alguien que haya aconsejado a Dios? No. En su momento, en algún momento, ¿verdad? Job quiso hacerlo, ¿verdad? Preguntándole, diciéndole, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? El Señor viene y se presenta delante de Job y le dice, ok, ahora bien, ciñe tus lomos de conocimiento, ¿verdad? Yo te preguntaré y tú me contestarás. De todas las preguntas que Dios le hizo a Job, ¿cuántas respondió? Ni una. El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? ¿Quién es aquel que oscurece el pensamiento? Amén. Y también nos dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Amén. Versículo 14, dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer la isla como como polvo. En Arabia, ¿verdad? Hicieron una isla, ¿verdad? En forma de palmera. Y ellos bien orgullosos de su isla porque fue isla hecha por hombres. Pero el Señor en su momento, ¿verdad? Cuando venga con su aventador, ¿verdad? Todo eso será quemado. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, en el cual nos dice, ¿verdad? Que el fuego vendrá fuego y consumirá primero una tercera parte y luego después otro fuego consumirá otra tercera parte. El libro de Pedro nos dice, ¿verdad? Que todos los elementos serán desechos. ¿A través de qué? A través del fuego. Todo lo que nosotros pensamos tener o pensamos dejar, bueno, todo eso se va a deshacer. Al final, el versículo 16 dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Amén. El versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Amén. En otras palabras, ¿piensas tener algo? Olvídate de eso, porque para Dios es que no tienes nada. ¿Puedes salvarte a ti mismo? No. Leíamos en el libro de Santiago, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Puede una cosa hacerse sin la otra? ¿Podemos hacer buenas obras sin tener fe o tener fe sin hacer obras? No. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Capítulo 41. Amén. Dice seguridad de Dios para Israel. Dios es nuestra seguridad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía. ¿A quién? ¿Qué dice? ¿A quién temeré? Si hay alguien a quien nosotros debemos de confiar es en Dios. Amén. Nuestra fe se demuestra con la seguridad, amén, con la cual nosotros nos acercamos a Dios. Si Dios dice, haz esto, yo lo hago sin estar diciendo nada. Amén. Si Dios dice, ve allá, yo voy y lo hago sin estar diciendo nada. Pero si Dios me dice, haz esto, y yo le pregunto, ¿pero por qué, Señor? ¿Estaré actuando con fe? No. Nuestra hermana decía, ¿verdad? Que ella le hablaba al Señor una y otra vez, le decía, ¿verdad? Come, levántate y come, porque largo camino te espera.
El camino que nosotros nos espera, hermanos, no es corto. Puede que sea corto, puede que sea largo. Pero nuestra responsabilidad en ese sentido es enderezar nuestro camino y limpiarlo también. Y si hay hoyos, pues hay que taparlos para que esté parejo. La creencia era que en aquel tiempo, cuando venía un rey, se anunciaba, antes de llegar al pueblo, se anunciaba, mandaba una persona anunciando que iba a llegar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando ellos se daban cuenta que iba a venir un rey, entonces empezaban a limpiar las calles, empezaban a emparejarla para que su carro no estuviera meneándose mucho, empezaban a rellenar los hoyos, ¿verdad? Y los caminos, ¿verdad? Que estaban ásperos, los emparejaban bien bonito con arena, y cuando pasaba el rey en su carreta, pues no se movía tanto. Amén. Lo mismo sucede en el corazón de cada persona. Antes de recibir a Dios, tiene que enderezar y tiene que quitar todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos escondido aún en nuestro corazón? Amén. ¿Será que tenemos rencor? ¿Será que tenemos desconfianza? ¿Será que tendremos odio? ¿Será que tendremos, qué más podremos tener en nuestro corazón? ¿Amargura? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, ¿verdad? Que hay que cuidarnos, no sea que brotando a cualquier raíz de amargura, ¿verdad? Termine con nuestra salvación. Versículo 41 dice, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente, ¿a qué? A juicio. Una invitación de Dios para que todos se acerquen a Él, ¿verdad? Usualmente siempre nos enseñaban que no podíamos llegar a Dios. Era imposible tú venir directamente con Dios y decirle esto y esto. Bueno, el Señor dice, todo el que venga a mí, ¿verdad? Todo el que venga al Padre por medio de mí, dice, yo no lo he hecho, ¿qué? Yo no lo he hecho fuera. Versículo 41, dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiese, entregó delante de él las naciones, y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó en su espada como polvo, como hojarasca que su arco, ¿qué? Arrebata. Gedeón, en el libro de los jueces, nos habla de un hombre llamado Gedeón. Este hombre fue llamado por Dios para liderar al pueblo, ¿verdad? A los soldados. ¿Verdad? Ve y dice, júntate unos hombres para que vayas y conquistes esta tierra. Dice la palabra de Dios que Gedeón se juntó más de 30,000 personas, 30,000 hombres, fuertes, ¿verdad? Listos para la guerra, preparados para la guerra. Y empezaron a caminar y entonces se puso, le dijo Dios, ¿verdad? Hazlos que tomen agua, ¿verdad? Y de los que tomen de esta forma, ¿verdad? Esos deséchalos, y los que tienen de esta forma, manténlos contigo. De ahí, de 30,000, se bajaron a 3,000. Amén. De 30,000 a 3,000. Después, manda a los otros para atrás, dice, váyase para su casa. No, Dios no lo necesita. Tenemos con 3,000 personas, lo hacemos. Y va otra vez caminando con su pueblo, con los soldados, y entonces el Señor le vuelve a decir, párate, ¿verdad? Y haz que otra vez estos tomen agua o algo así. Y de los que hagan esto y esto, ¿verdad? Apártame estos, y los que hagan de esta forma y de aquello, apártamelos también. Al final vinieron siendo 300 personas. De 30,000 a 300. Amén. Si usted quiere ir a la guerra, ¿con cuántos preferiría ir? ¿Con 300 o con 3,000? Con 30,000. Con 30,000. Con 30,000, porque le aseguraría la victoria. Mas sin embargo, el Señor le quitó sus, ¿cuántos? ¿Cuántos quedan? De 30,000 menos 300, ¿cuántos quedan? 27,000, ¿le quitó? No. 29,700. 29,700. 29,700. No, se quedó con 300. De 30,000, 27,000. 300. 700. Ok. Vamos a dejar que saque su Samsung. Entonces, al final el Señor lo llama y le dice, ven acá, ve allá. Y entonces dice, y acampa alrededor. Cuando el Señor les dice, ¿verdad? Cuando dice que estaban rodeando a los otros, el Señor, ¿verdad? Dice que empezó de pronto nomás la hojarasca,
empezó a hacer ruido y dice que cuando ellos escucharon eso pensaron que ya los habían rodeado y que los iban a matar, y uno y otro se tornó contra sí y mató a su compañero. Hubo una confusión tremenda. Amén. Aparte de que obviamente en la parte en donde el Señor usó las abejas, perdón. Amén. Entonces, de 300, ¿cuántos usó el Señor? Ninguno. ¿Y sabe por qué? El Señor dijo, ¿para qué? Para que el hombre no se lleve la gloria, sino sea yo glorificado. Amén. Todas las cosas, amén, en las cuales nosotros triunfamos, hermanos, no se adjudique ese triunfo, adjudíqueselo a Dios. Dice el versículo 3, los siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio y al final dice, yo Jehová, el primero, y yo mismo, que dice, con los postreros? Él está en el principio y Él está en el fin. Dios es nuestra seguridad, hermano. Ahora bien, es nuestro Dios, dice alguien por ahí, Dios es Dios de amor, no es un Dios de guerra. Pero Jehová también se le conoce como Jehová de los ejércitos. Y en esta ocasión, versículo 21 del 41 dice, el principio dice, Dios reta a los falsos, ¿qué? A los falsos profetas. Cuando nosotros vemos a Elías, ¿verdad? Platicando de Elías, cuando estaban haciéndole ofrenda a Baal, ¿verdad? Estaban los sacerdotes y se golpeaban y se pegaban y se sangraban y todas estas cosas. ¿Qué le dijo Elías? Que les gritara que a lo mejor estaban durmiendo. La palabra de Dios dice que Elías se burlaba de ellos. Además, siempre me dice, Dios no es burlón. Diga, pues no has leído. Amén. Dice, Dios no es burlón. Digo, sí. Elías se burló ¿de quién? De los falsos sacerdotes, adorando a Baal. Amén. Y les dijo, ¿verdad? Grítele más fuerte, quizás esté durmiendo, no les haga caso. Y se empezaba a reír, ¿verdad? Eliseo, cuando le dijeron, sube, calvo, sube, se enojó de tal manera que dijo, ¿verdad? Que los mandó a un oso que los viniera a devorar. Y vino un oso y los despedazó a los chamacos maldosos. Amén. Libro de Jueces y Crónicas. Amén. Ahora bien, dice el Señor a todo aquel, ¿verdad? Dice, alejad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos, lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacemos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que dice que vosotros sois, ¿qué? Dioses. En otras palabras, no nomás porque se le llama a Dios, ¿verdad? A cualquier cosa, ya con eso va a ser suficiente, ¿no? Aquí dice, traigan. En otras palabras, preséntate con lo que traes. Traes un argumento, preséntalo delante de mí, y entonces dice el versículo 23, danos nuevas de lo que ha de ser después. Si verdaderamente son dioses, ¿verdad? Entonces, que te digan lo que viene en el futuro. Al final del versículo 23 dice, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien, o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros, que dice, sois nada. Amén. Ahí está hablándole a los ídolos de madera, de piedra y de todas estas cosas. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrán del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodos y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí,
no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿verdad? Tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen ojos y no ven. El Señor mismo, advirtiéndole al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijo, no te mezclarás con ellos, no te casarás con ellos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de saber. Nosotros tenemos la oportunidad de saber, de ver, porque estamos en la luz. Pero aquí, en el versículo 27 dice, yo soy el primero que les he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. En el libro de Proverbios dice la sabiduría, ¿verdad? Yo estuve con él, ¿desde cuándo? Desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no había nadie más. Nadie le ayudó, ¿o sí? No. Nadie le ayudó. ¿Quién más le ayudó a hacer estas cosas? Por su palabra lo hizo. Amén. Después, cuando Noé, ¿verdad? Cuando Noé está haciendo el arca, el Señor le dice, ¿verdad? Antes de que entres tú, mete primero los animalitos y después te metes tú. 7 días después de que hubo metido todo, 7 días después el Señor cerró la puerta. En otras palabras, después de 120 años el Señor está hablando, les dio todavía 7 días para que por si alguien se arrepintiera y se acercara a Noé y le dijera, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Pero de todos, nada más 8. Amén. Nada más Noé y su familia. Algunos dicen que Dios es injusto. Dios no es injusto, hermano. Dios le da la oportunidad a todos por igual. Porque si Él hiciera lo que dice ahí, si Él tomara tan solamente con la punta de sus dedos a la tierra, Él la desharía en un segundo, si no es que menos. Amén. La pregunta, ¿verdad? A los ídolos, ¿verdad? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Cuéntenos qué es lo que hicieron, qué es lo que van a hacer en el futuro. Y no contestó nadie. Versículo 28 dice, miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. Y aquí todos son ¿qué? Vanidad, y las obras de ellos nada. Amén. Nada. Después dice, al final, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. Ahora bien, nuestra alabanza, nuestra exaltación debe ser ¿para quién? Para Dios solamente, hermanos. Nadie más merece la alabanza, nadie más merece la exaltación. Aleluya. Versículo 10 del 42 dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar en cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selah y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. ¿Quién puede dar voces de júbilo? Amén. 2 voces de júbilo. Aleluya. Amén. Omar, ¿dónde está Omar? Por agua. Oh, no, aquí tengo. Sí. Ok. ¿Quién es papá? Aparte de mí, obviamente. Amén. ¿Cómo se puso cuando supo que había nacido su primer hijo? ¿Qué le dijiste, Señor? Yo no quería uno así. Uno de ojos azules, rubio. ¿Verdad? I said, there's Moses. El Señor le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de la idolatría. Amén. Ojalá y se cumpla. Amén. Entonces, el Señor recibe la honra, la gloria, la majestad y todo lo que usted necesite. Amén. Y si es necesario, cuando vaya en su carro, pues grítelo. Si lo ven ahí, ha habido gente, ¿verdad?, que va gritando en su carro, cantando las de Chalino Sánchez, las del Exterminador, ¿verdad?
las de Tupac Shakur, ¿verdad? Todas esos. ¿Y por qué no entonces hacer lo mismo con las cosas de Dios? Todo lo contrario, muchas veces hasta le suben el vídeo para que no lo escuchen. Amén. Amén. Y entonces cuando nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? No solamente de cantarle a Dios, sino cantar un cántico nuevo. Amén. A mí yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho así. Gloria a Dios. Cuando están en su carro o en su casa Amén. y dice, pues yo no me acuerdo de aquel canto, pero le voy a poner letra, la voy a componer una yo al Señor. Amén. Nuestro hermano Gilberto lo hizo, ¿verdad? Él dijo, bueno, antes le componía poemas a mi esposa, ahora se los voy a componer a quién, se los voy a componer a Aleluya, gloria a Dios. Dios. Amén. Había un hermano de Michoacán, en donde íbamos antes. Ese hermano tenía una libreta, hermanos, una libreta completa de cantos que el hermano había compuesto al Señor en su tiempo, ¿verdad? Mientras trabajaba, Y entonces dice, algún día voy a traerlas, pues me vine y nunca las sacó. Esas alabanzas se quedaron ahí. Le digo, hermanos, tráiganlas. Las que no les podamos poner música, pues las adaptamos en otra música, pero lo importante es que cantemos, amén. Amén. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Amén. El versículo 14 dice, desde el siglo que dice, he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda hierba los ríos, tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, esos somos nosotros. Amén. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Gloria al Señor. Y lo escabroso, ¿verdad? En llanura, estas cosas les haré y no los desampararé. Gloria al Señor. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en qué, en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois vuestros dioses. Pero ¿quién no aprenderá? No falta el que no aprende, ¿verdad? Nosotros cada jueves nos ponemos a cantar la misma canción. Llevamos 2 meses cantando la misma canción, no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será que no nos ponemos de acuerdo? ¿O será que a lo mejor no nos interesa? ¿O será que a lo mejor no nos gusta? Lo que sea. Lo que sí sabemos, hermanos, es que cada alabanza va directamente a Dios. Y como es para Dios, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Amén. Pero Israel no aprendió, y como Israel, obviamente hay muchos, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios también, el nuevo pueblo de Dios. Dice, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, ¿verdad? Que abre los oídos y no oye. En otras palabras, tú estás viendo que el hermano está haciendo mal y salvo de corregirle, dices, ay, míralo. Ojalá lo castigue el Señor por andar diciendo esto. Amén. El Señor lo dice bien claro, ¿quién es ciego sino mi siervo? Amén. En vez de ayudar al que va a caer en el hoyo, le dices, pues hay que se la vea como pueda. Amén. Porque tú teniendo los ojos no lo ayudas a caminar por donde debe de estar. El versículo 19 continúa diciendo, ¿quién es sordo como mi mensajero que envié? Amén. ¿Quién es sordo? En otras palabras, Jonás, ¿verdad? Cuando el Señor le habló, ¿se hizo qué? Sordo. Se hizo el sordo. Y en vez de ir para Nínive, agarró para el otro lado, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿qué dice? ¿A dónde vas? ¿Verdad? La barca donde iba empezó una gran tormenta, el mar se embraveció y los otros estaban preocupados y encontraron a Jonás durmiendo y le dijeron, levántate tú flojo, ¿qué no ves que estamos pereciendo? Y entonces él dice, bueno, vamos a echar suertes y a ver a quién le cae. Él ya sabía. Amén. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ya sabemos en lo que estamos mal y todavía queremos que alguien venga y nos diga? Y entonces Jonás, ¿verdad? Le tocó la suerte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Allá cuando le tocó, entonces ahí dijo, ay, es que soy yo porque desobedecí a Dios.
écheme al mar y entonces todo se podrá calmar. Amén. Y entonces ellos, ni tardo que perezosos, pues de que perezcamos todos, pues mejor que perezca nomás uno. La avientan al mar, viene el pez y se lo come, y está en el pez por 3 días. ¿Cómo sabemos que fueron 3 días? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿verdad? La generación maligna, ¿verdad? Pide señal, pero señal no le será dada más que la de Jonás. Amén. 3 días en el vientre del pez. Estando en el vientre del pez, entonces empieza a clamar a Dios desde ahí adentro. Dios lo escucha y le dice al pez, vete y escúpelo por allá. Ni siquiera le des chance, tú escúpelo. ¿Ok? Ahora bien, nosotros como hermanos, como personas, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, hermanos. Todo lo que escuchemos de la palabra de Dios tenemos que compartirlo. Y si bien no sabías antes cómo aconsejar a tu hermano, ahora lo sabes porque has leído, porque has escuchado. Ahora puedes hacerlo. No hagas como Jonás, no te hagas el sordo y vayas a otro lugar. Si el Señor te dice, ve y visita a la hermana, ve y hazlo. Amén. Porque si desobedeces puede que te pase lo mismo que a Jonás. Después ya no podía aguantarse la comezón porque ya el ácido del estómago del pez ya se había carcomido su piel. Amén. A lo mejor alguien por ahí se le acercó con un limoncito y dijo, pues para que se te quite el ardor, ¿verdad? Toda su piel estaba deshecha, casi deshecha. Amén, ya estaba empezando los jugos del pescado, ya estaba empezando a hacer efecto en la piel de Jonás. Pero todo, ¿por qué? Todo por hacerse o quererse hacer el sordito, ¿verdad? El 20 dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no ¿qué? No oye. Amén. Que ve muchas cosas y no advierte. No, que hermano, quiero hacer esto y esto, hermano, pídele primero a Dios. Amén. Ay, el hermano quiere hacer esto, allá déjalo que se pierda en su ignorancia, dicen algunos. Amén. No. Nuestra responsabilidad es decirle al hermano, sabe que hermano, si no lo tiene que hacer, si Dios no le ha dado permiso, no lo haga. Amén. Y después dice que abre los oídos y no oye. En otras palabras, abre los oídos para las cosas que no deberías abrirlas, ¿verdad? Y para las cosas que deberías oír, esas ahí sí los cierras. Ya no quiero escuchar, ¿verdad? Como los niños cuando están diciendo las cosas, ¿verdad? Y les dicen, empiezan a decir sus verdades y se tapan los oídos y empiezan a decir bla, 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 ¿verdad? Se tapan los oídos. Así también hay muchos hermanos, ¿verdad? Desafortunadamente que todavía se comportan de esa manera, no les gusta recibir la amonestación. Ay, tú que me vas a estar enseñando, tú estás peor que yo, dicen a veces. El versículo 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos están atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley, por tanto, dice, derramó sobre él el ardor de ¿qué? De su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Amén. ¿Quién se acuerda lo que estamos leyendo en Apocalipsis los miércoles? Amén. Lo mismo va a suceder. El Señor lo dijo, ¿verdad? Vendrán los fuegos y dice, y ellos no se van a arrepentir, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. Amén. ¿Alguien si lo tiene por ahí? Apocalipsis capítulo 9 me parece, ¿verdad? Estábamos. 9:20, ¿verdad? Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todo lo que Dios estaba poniendo sobre ellos, ellos no sé qué. No se arrepintieron. Amén. ¿Podremos encontrar salvación en algún otro que no sea Dios? No. Capítulo 43. Continuamos. Dice, Jehová es el único redentor. Ahora, así dice Jehová, perdón. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ¿qué? Sobre ti. Amén. Para complementar lo que la hermana escuchó, amén, en su lo que ha estado escuchando del Señor, el Señor le dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, vamos a cambiarle, oh Delia, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mía tú eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, en otras palabras, no te ahogarás. Amén. Cuando pases por el fuego, que dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto le he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba, ¿por qué? Por ti. 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Esa parte ya se cumplió en nuestra hermana Delia. Amén. Los trajo del norte, del sur, pero todos están, gracias a Dios, en los caminos del Señor. 8 dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Congréguense a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos, hermano. A Dios nadie lo formó y a Dios nadie tampoco lo va a matar. Amén. Él es por siempre y para siempre. Amén. Jehová es el único Dios, capítulo 44. Amén. Si usted tiene otro Dios, deshágase de él y adore solamente a Dios. Amén. El Señor nos conoce muy bien, todos y cada uno de nosotros. Si Él nos formó, si Él nos llamó, ¿no será también que Dios nos conozca? Amén. Amén. Voy a leer un versículo. Está el libro de Jeremías, capítulo 1. Amén. Dice así. Dice el capítulo 1, versículo 3. Dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová,
He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto palabras ¿en qué? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. A Pedro se le dijo algo similar, ¿o no? A Pedro se le dijo, lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en el cielo será desatado también aquí en la tierra. Amén. Versículo, ¿cuál íbamos? El 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla, ¿por qué? Por obra. El apóstol Pablo nos advierte, ¿verdad? Y dice que algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor no tarda como algunos lo piensan. Amén. Ahora bien, regresando al libro de Isaías. Amén. Si Dios ciertamente tiene todas las cosas preparadas, hermanos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Amén. ¿Qué podemos nosotros hacer para de alguna forma cambiar? ¿Podemos cambiar los planes de Dios? No. Amén. ¿Podremos o no? No. Piénselo bien. Amén. Cuando Dios le dijo, ¿verdad? Déjame que los consuma y haré de ti un pueblo, ¿qué? Nuevo. ¿Qué le dijo Moisés? No acontezca, mi Señor. Amén. Porque ¿qué dirán los otros pueblos? Para eso los sacó, para dejarlos tirados en el desierto, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, le hace caso a ¿cómo se llama? A Moisés, y dice, ok, está bien, ve y habla con ellos y mata a los que andan haciendo sus fechorías. Amén. Llega delante de Aarón y Aarón le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hizo este pueblo para que lo castigues, para que lo pongas en la frente delante de Dios? Aarón, mentiroso, ¿verdad? Le dice, pues es que ellos me forzaron a hacerlo. Amén. Ese día murieron muchos a causa de la liberación o del liderazgo de una persona que era ¿qué? Que era Aarón. Amén. Mas nosotros, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, ¿verdad? Muchas veces David le dice al Señor, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? O también dice, sálvame. O muchas veces, bueno, el Señor le dice, ¿verdad? El Señor dice que Él concede las peticiones, los deseos de vuestros corazones. Si es que, ¿para qué? Para los que aman ¿a quién? A Dios. El libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Dice, todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. La pregunta sería, ¿usted cree que Dios lo llamó para nada más mirarme? No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero aún así, el Señor todavía está esperando. El Señor espera todavía que nosotros vengamos a Él, como dice aquí, ¿verdad? Que vengamos y confiemos en el libro de Santiago, ¿verdad? Que pongamos por obra nuestra fe, hermanos. No nada más que conozcamos a un Dios, que conozcamos, ¿verdad? Que ya existe un Dios, bueno, pues a ese voy a creer. No, sino que lo conozcamos más íntimamente. Amén. Que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que es nuestra seguridad, nuestro consejero, nuestro consolador. Jehová es el único Dios, capítulo 44, capítulo 45. Jehová es el Creador. Amén. Capítulo 46, Jehová es juicio sobre Babilonia. Dios es también que es juez justo. Amén. Dios reprende la infidelidad de Israel. Mire lo que dice el 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia.
porque de la santa ciudad se nombran, en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya, perdón, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue ¿qué? Realidad. En otras palabras, lo que Dios dice, se hace. Amén. Lo que Dios dice, se hace. Por cuanto conozco que eres duro, ¿ok? Y barra de hierro, y barra, ¿verdad? Dice de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. A los que son así como, a mí nadie me dice nada, ¿verdad? Yo no voy a ser reprendido por nadie, a mí nadie me regaña. Amén. Eso es lo que eres, amén. Dice ahí, eres duro, barra de hierro tu cerviz. ¿Ah? ¿Qué es? Ya una vez habíamos aprendido qué es cerviz. ¿Qué es cerviz? Si no dicen, nos vamos. ¿No? ¿Qué es cerviz? ¿El cuello? Cuello. Amén. En otras palabras, te haces el fuerte, ¿verdad? Y nadie te agarra. Cuando te agarran así del cuello, ¿verdad? Dice, nadie me va a someter, nadie me va a hacer. El Señor dice, bueno, yo conozco que eres así, ¿verdad? Y dice, y tu frente de bronce. En otras palabras, te irgues o te paras, ¿verdad? Como erguido, así como diciendo, pues, ¿quién quiere aventarse un tirito conmigo por ahí? ¿Verdad? Dice el versículo, dice, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. Y no lo anunciaréis vosotros. Ahora, pues yo te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habéis oído, ni nunca lo habéis conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que estaba siendo ¿qué? Que estaba siendo desleal. Habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Amén. Dios nos conoce desde antes que seamos concebidos, ya sabe cómo vamos a hacer. Mas sin embargo, Dios todavía espera, amén, una palabra de arrepentimiento, una palabra, amén, en la cual nosotros digamos, Señor, perdóname, amén, Señor, quiero cambiar, cambia mi vida, cambia mi forma de ser, amén, que muchas veces lo hemos dicho, se lo hemos dicho al Señor, Señor, ya no quiero seguir viviendo de la misma forma como antes lo hice. Pero más sin embargo, cuando el Señor quiere hacer el cambio en ti, todavía nosotros nos ponemos, ¿verdad? Y pensamos, bueno, pero es que si soy como el Señor me dice, ¿verdad? Soy manso, ¿verdad? Como el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde, ¿verdad? Y de corazón, dirán algunos, bueno, y si me pongo manso y humilde, ¿no? Los demás tomarán ventaja de mí. Amén. Muchas veces vemos antes de que venga la bendición o antes de que Dios nos diga, vemos lo que ya puede acontecer después. Amén. El Señor le está diciendo aquí, dice, yo las voy a hacer, ¿verdad? Y tú no vas a poder decirme, bueno, ya lo sabía. No, el Señor hace las cosas en el momento para que no digas nada, para que no digamos nosotros, ay Señor, eso ya lo sabía. Amén. Todas las cosas que nosotros hacemos, hay veces, ¿ha oído usted la palabra que se llama o que se dice déjà vu? ¿Qué quiere decir? You experience something twice. Experience something twice. Ajá. Pero ¿cómo es el evento? Cuando estás haciendo cualquier cosa, viviendo o alguna cosa y de repente te paras y dices, esto ya lo viví o ya lo hice. Ya lo viví y ya lo hice. A veces se cae uno, pero pues creo que ya había estado así, ¿no? Entonces esas son las cosas que Dios hace. Amén. Él hace las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. Y no piense que
A lo mejor en su momento usted iba a tomar una mala decisión y Dios retrocede o borra ese pedazo de tape. Como antes, ¿verdad? Nosotros grabábamos los programas en el VHS y resulta que pues ya se nos acabó el tape. ¿Qué hacíamos? Pues grabábamos encima del que estaba, ¿verdad? Entonces Dios también es así, hermanos. Dios hace las cosas así porque para Él no es imposible. Amén. Él borra el tape y lo vuelve a hacer, aunque nosotros en nuestra memoria pensemos que ya ha pasado o que ya hemos pasado por esa situación. Al final, vamos a leer capítulo 65, perdón. Amén. Si hay algo de Isaías, capítulo 65 de Isaías. Amén. Amén. ¿Ya lo encontraron? Amén. Después de todas las cosas buenas o malas, el Señor va a restaurar, amén, todo. Cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 17 del 65 de Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ¿verdad? Ni viejo que sus días no cumpla, porque el Señor, que dice, porque el niño morirá, de 100 años, y el pecador de 100 años será, ¿qué? Maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus, ¿qué? De sus manos. Amén. Aquí, en la actualidad, si usted compró su casa y falla con 3 meses o 3 pagos, ¿qué hace el banco? El take it away, ¿verdad? Y lo pone en foreclosure. Ok, al menos que usted vaya y le diga, ¿sabes qué? Aquí está todo. Y muchas veces los bancos ni siquiera aceptan, aunque tengas el dinero, ¿verdad? Ellos lo que quieren es quitarte lo que te pertenece a ti. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y mis escogidos disfrutarán la obra de ¿qué? De sus manos. Los que estamos estudiando el libro de Apocalipsis sabemos que esto va a ser en el milenio. Amén. Porque cuando nosotros tenemos la vida eterna es para siempre, pero en el milenio sí van a nacer y sí van a morir. Amén. Y van a tener que comer y van a tener que trabajar para su comida. Versículo 23 dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo, mientras aún habla, yo, que dice, habré oído. El canto que cantamos, venid, subamos al gran monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Y en sus sendas caminaremos. Aquí a ese canto es referente a esta parte de la Biblia, el milenio. Amén. Ellos ya no van a estar buscando un rabí, ya no van a estar buscando un pastor, porque ahora van a poder venir delante de Dios. Y entonces Dios les va a enseñar mismo, Él mismo les va a enseñar, hermanos. Ahí sí, ya no van a tener que escucharme ni a mí ni al hermano José. Amén, porque el Dios mismo, cuando quiera saber algo, le va a preguntar, oiga, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? La pregunta del millón. ¿Por qué dejaste que Eva le diera de comer a Adán? ¿Verdad? ¿O por qué la creaste si sabías lo que iba a hacer? ¿Ah? ¿O por qué? Sí, porque los que han perdido hijos, ¿verdad? Van a decirle, Señor, ¿y dónde está mi hijo? Y el Señor lo va a llevar a donde está el aposento de los niños, ¿verdad? Y le va a decir, aquí está, el que no nació, aquí está. Amén, libro de Job. Entonces,
tenemos la oportunidad, hermanos. La gente tendrá la oportunidad de acercarse a Dios, de preguntarle a Dios. Si bien dirán, no, pues el hermano no sabe nada, ¿para qué le pregunto? No me pregunte. Póngase en oración con Dios y pregúntele al Señor. El Señor le responderá a través de su palabra. Amén. Después dice el versículo 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como ¿qué? Como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No aflijarán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Podremos nosotros edificar una casa para el Señor? ¿Podrá Dios, si le ponemos un rinconcito en la casa, decir ahí voy a habitar? Cuando David quiso hacer el templo del Señor, el Señor le dijo, ¿podrán esas 4 paredes retener mi gloria? No. Amén. Mas, sin embargo, Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. No se olvide al Dios que le sirve. No se olvide al Dios en el cual usted ha creído. Amén. Es el único Dios. No hay otro. Amén. No hay nadie más como Él. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en su momento llegará el momento donde todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Y toda rodilla se doblará. ¿Para qué? Para adorar. Amén.